Desde la Caleta del Rey, aquí en la desembocadura del río Biobío, un cordial saludo para todos ustedes y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Conversando el Arte. Este programa, como usted sabe, se transmite por Canal TV8, señal 23, además por la Canal TV8.cl, que es la señal online, y las plataformas de YouTube y fanpage de nuestro programa. Les invito a que permanezca en nuestra sintonía, no se mueva de allí, para que usted pueda disfrutar junto a nosotros de lo que hemos preparado para usted en este capítulo. Y es así como estaremos viajando a través de la música. Conoceremos a aquellas mujeres protagónicas que nos tiene acostumbrado Violeta Cáceres, siempre a compartirnos la historia de alguna mujer que ha sido protagonista, ya sea en la historia, en la ciencia, en el arte, en la política. Y también tendremos a la conversación. Y la conversación nos llega con un grande de la literatura chilena, un patrimonio vigente, Omar Lara. Y a continuación vamos a conocer un poco de nuestro patrimonio arquitectónico. Karen Lavey, arquitecto, nos hablará de la arquitectura colonial y especialmente de las casas patronales. La arquitectura patrimonial chilena. Continuamos con nuestros programas. Estuvimos hablando de la arquitectura vernácula y ahora nos vamos a ir a la segunda etapa, que es cuando viene la colonización. Este choque cultural tremendo. La colonización es un golpe humano tremendo que además cambió nuestra manera de ver el mundo. Lo que sí nosotros tenemos que reconocer que nuestra identidad está marcada por esto, por lo tanto la arquitectura también. Y somos una mezcla entre lo que vino de afuera, en este caso de la colonización española, y lo que teníamos aquí en nuestra tierra. Nuestra arquitectura patrimonial, la arquitectura que nos pertenece, es también influenciada por otras culturas, por culturas europeas, por España. La arquitectura colonial en Chile no tuvo un desarrollo tan espectacular como en los virreinatos. Sin embargo, existen construcciones muy interesantes que aún permanecen. El desarrollo de la vivienda colonial en la zona central de Chile se muestra en las casas patronales. Casas construidas con adobe, con muros anchos, generalmente con 2 patios de un solo piso y que tienen unas características que son muy interesantes, sobre todo en lo que nos interesa ahora, que tiene que ver en cómo la vivienda se instala en el lugar y en el clima donde se ubica. En nuestro mundo actual muchas veces queremos utilizar nuevas tecnologías o nuevos inventos para la construcción de nuestras viviendas y no nos damos cuenta que podemos estar hacia atrás un poco la mirada. En el caso de estas viviendas de adobe, las casas patronales, es muy interesante cómo los recursos de la tierra y del lugar son utilizados perfectamente. Las casas patronales, la arquitectura de las casas patronales, lógicamente que está influenciada por la arquitectura española. Sin embargo, acá no tenían los materiales que tenían en España, no habían en estas tierras piedras con las que construir las viviendas, entonces se utilizó el adobe, es decir, ladrillos de barro. Los ladrillos de barro permitieron hacer unos muros bastante anchos, lo que ayuda muchísimo a conservar la temperatura dentro de estas viviendas. Yo estoy acá en el interior de una casa patronal construida de adobe y la temperatura es bastante diferente a la de afuera. Afuera hace mucho calor y aquí se mantiene fresco. Estos muros de barro también permitían almacenar el calor durante el día para ir liberándolo de a poco durante la noche, lo que hacía
que se temperara el interior de estas viviendas. Originalmente las casas patronales tenían estos corredores que además servían para mantener el frescor y permitir que el sol entrara solamente en épocas de invierno y no en el verano, y así se mantenía sombrío y fresco. Estamos aquí con don Ramón Molina Santander. Él vive en esta casa patronal. Don Ramón, ¿de qué año más o menos esta casa, usted sabe? Se terminó el año más o menos 45, 44. Ya, ok. Y fue construida en barro, en adobe. En adobe la mitad. ¿Ya? El resto es todo concreto, cadena, madera. Ya, y usted dice que esta parte de barro que hay, igual la temperatura es bastante... Excelente, es mejor que la de cemento. Es mucho más fresco. Exactamente. Entonces, claro, lo que nosotros queremos hacer ahora es tratar de que deberíamos nosotros como sociedad tratar de conservar estas construcciones, porque son realmente interesantes. Exactamente. Y son casas antiguas, son casas que ya no las encuentran en ninguna parte. Exactamente, es nuestro patrimonio. Exactamente. Y una vez por todas en Chile que se mantengan los patrimonios, que los salvemos. Claro, al final es nuestra identidad. No podemos estar construyendo cosas que no tienen ninguna identidad, no tienen nada que ver con la tierra. Nada, absolutamente nada. Así que sería un gran adelanto para todos. Muchas gracias, don Ramón. Gracias. Yo aquí estoy en la zona de Choihue, cerca de Cabrero, en una casa que, si bien no es tan antigua como de la época colonial, sí está hecha con el mismo sistema de muros de adobe, que, como pueden ver, están bastante deteriorados por el tiempo. El problema de este tipo de construcciones es justamente los terremotos que suceden en nuestro país, porque el sistema no está reforzado como si lo están las edificaciones que hacemos actualmente. Este lugar está increíblemente fresco. ¿Tú vivirías en una casa así? Nos siguen estos espacios hablando, nos siguen diciendo que debemos, que es nuestro deber como ciudadanos chilenos conservarlos. Conservar nuestro patrimonio. Nuestra identidad aún está por aquí perdida en algunos campos, a veces han sido restaurados de buena manera, pero no los conocemos. Es difícil llegar, es difícil a veces entrar, a veces son propiedades privadas. Se enseña de alguna manera en los colegios, pero esto puede estar al lado de tu casa. Hay mucha gente que vive aquí. Y aquí me despido de ustedes con don Ramón sentado en su corredor. Nos vemos en la próxima oportunidad hablando sobre la arquitectura colonial chilena. Amplias casonas con corredores, pasillos, adobe, la teja, son los componentes de esta casa típica, la casa chilena, la casa patronal. Y hemos llegado al momento estelar de nuestro programa, espacio que presenta la Fundación Matapegó, una instancia dedicada a promover, cultivar y desarrollar el arte de la música clásica, la ópera, el ballet y la danza. Y para este espacio hemos convocado a un patrimonio de la literatura chilena, un gran poeta, escritor, traductor, editor y gestor. Me refiero a don Omar Lara. Y es así como hemos llegado al momento estelar de nuestro programa, aquel que dice con relación a la conversación. Y hoy día hemos invitado a una personalidad del mundo de las letras, un patrimonio viviente de la literatura chilena, latinoamericana, con una presencia y una trayectoria internacional increíble. Él nació allá en 1941 en un pueblito que hoy se llama Teodoro Schmidt. Es fundador y el principal impulsor de una revista llamada Trilce, que hasta hoy día tiene vigencia. Tras el golpe,
él sale de Chile, su primera parada es Perú, posteriormente llega a Europa y se radica finalmente en Bucarest. Allí él estudió y se graduó en filología en la Universidad de Bucarest, ciencias en lenguas romances y clásicas. Traductor también, importante aporte para la literatura rumana chilena, chilena rumana, ese aporte que él ha hecho. Después la vida lo lleva a Madrid y regresa a Chile. Desde Madrid refunda la revista Trilce y también inicia las publicaciones de editoriales LAR, Literatura Americana Reunida, y tiene una cantidad de producción literaria tremenda que entre todas ellas vamos a destacar algunas, porque no podemos nombrarlas todas, ¿verdad? Argumentos del Día, en 1964, Los Enemigos, en 1967, Serpientes, en 1974, El Viajero Imperfecto, en 1979, Fugar con Fuego, 1984, Jugada Maestra, en 1998, y Voces de Porto Caliu, en 2003. Aparte de esto, le siguen innumerables premios, reconocimientos a través de su trayectoria y que aún hoy día sigue recibiendo premiaciones. Entre ellos Casa de las Américas en Cuba en 1975, Premio Internacional Fernando Rielo en 1983 por su trabajo de traducción, de traductor, Medalla Mihai Eminescu en Rumania en 2001, la Medalla Presidente Centenario de Pablo Neruda en 2004, y el 2007 recibe el Premio Casa de América de España con su libro Papeles de Jarek Ayun. Es una tremenda personalidad y la verdad es que yo no estoy muy tranquilo al entrevistarlo porque no es mi oficio, no es mi fuerte, pero vamos a hacer todo lo posible y con ustedes presento a don Omar Lara. Buenas tardes a todos los panelistas. Muchísimo gusto de estar acá con ustedes. Es un programa de mucho prestigio, de modo que espero insertarme bien en los parámetros que ustedes han fijado para su trabajo tan importante. Esperamos estar los dos a la altura. Sí. Bueno, le presento a Violeta Cáceres, ¿verdad? Nuestra panelista, y nuestro otro panelista, hoy día invitado, Nicolás Barría, del mundo de la literatura, conocido por usted, ¿verdad? Y bueno, vamos a partir esta conversación, porque es una conversación para mí, más que una entrevista, es una conversación. Yo quiero llevarlo a la niñez. Quiero retroceder en el tiempo a esos paisajes campestres, que es allí cuando comienza este niño a motivarse en su niñez, su adolescencia. ¿En qué momento preciso, don Omar, ve usted su vinculación con la poesía, con la literatura? Yo estudié en Nueva Imperial, de aquel lugar donde nací, que se llama Nogualwe. Me parece que Teodoro Schmidt está cerca, pero no se confunden ambos. Son distintos, creo yo. A menos que la geografía... Yo en un poema digo que la geografía durante el terremoto, en el tiempo del terremoto, cambió totalmente. Así que a lo mejor Teodoro Schmidt quedó en Nogualwe y viceversa. Bien, de Nogualwe o de Teodoro Schmidt, como dice usted, me fui a Nueva Imperial a los 4 o 5 años. De modo que mi escuela primaria fue en Imperial, el liceo fue en Imperial. En el liceo yo comencé a escribir, motivado, creo yo, por la lectura. Siempre digo que yo era muy malo para el fútbol,
no había televisión, llovía mucho, así que uno debía encerrarse en las casas y leer lo que cayera en nuestras manos. Tuve la suerte de tener un amigo y la desgracia de que ese amigo fuera muy enfermo. Eso motivaba que este amigo mío, que era una de las pocas personas en mi entorno que tenía una biblioteca, pasara generalmente, sobre todo los meses de invierno, en su casa, descansando, leyendo, hablando. Me invitaba, era su amigo, leí toda su biblioteca y después comenzamos a trajinar otras de otros amigos mayores y que también tenían libros. Pienso yo que el estímulo para la escritura nació de la lectura. En algún momento, cuando leíamos algún libro importante, nos invitábamos mutuamente a comentar el libro. ¿Qué te parecía un libro? Los personajes. Entonces discutíamos un poquito ahí en un nivel, por supuesto, muy precario. Pero nos gustaba mucho esa idea de leer un libro y después comentarlo entre los dos. Lo descubríamos y redescubríamos de nuevo. Y en algún momento, a uno de los dos se nos ocurrió hacer estos comentarios por escrito, unas notitas muy pasajeras, notas muy superficiales, pero descubrimos que podíamos escribir sobre algunas cosas. Y de eso a la poesía hubo un trecho breve, diría yo, motivados también por un tercer amigo que nos invitó a participar en un concurso de poesía del Liceo de Imperial, que estaba de aniversario, participamos, yo gané ese concurso, estaba en tercer año del liceo, gané el concurso, me dieron de premio un cenicero. A un niño de 12 años le dan un cenicero de premio. Claro, eran las cosas que reunían en las tiendas de la ciudad, ¿no? Bueno, el hecho es que desde ahí yo creo, desde ese momento no paré de escribir, no dejé de escribir. De hecho, en el liceo yo escribí mi primer librito de poesía, que se llama Argumento del Día, y que se publicó después de mi liceo ya, cuando ya estaba en el primer año de la universidad. Y esa fue la primera incursión en un libro editado que tuve. Y le fue, curiosamente, muy bien a ese librito primero. Mire, bien, don Omar, desde aquel momento de estas reuniones con estos amigos embriagados en la lectura, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted haber recibido la influencia de toda esa lectura? Me imagino que deben haber habido escritores o poetas que lo influenciaron durante ese periodo. Éramos lectores muy desordenados, con una posibilidad de lectura también muy precaria. La misma biblioteca del Liceo de Imperial no era una biblioteca muy fuerte, y las lecturas más rigurosas, creo yo, las hacíamos a base de las invitaciones de profesores, amigos, que sí tenían sus bibliotecas personales interesantes. Recuerdo que fue mi profesor de historia quien abrió su casa y su biblioteca para que yo pidiera los libros, y ahí comencé a leer, a conocer la gran literatura chilena, por ejemplo. Tuve la suerte de empezar a leer autores chilenos, Alberto Plesgana, Pessoa Vélez, Pedro Prado, y claro, llegué a Neruda, que tenía una vinculación muy fuerte con la ciudad, con la región de la Araucanía. Neruda había vivido ahí hasta los 22 años. Bueno, se dice que Neruda nació en Temuco. Lo que es cierto, Pablo Neruda usó por primera vez su seudónimo cuando vivía en Temuco. Entonces unos dicen, claro, Neftalí Reyes nació en Parral, pero Pablo Neruda
nació en Temuco, porque ahí apareció este seudónimo con el cual se le conoce ahora en todo el mundo, ¿no? Es verdad, es verdad. Don Omar, quiero llevarlo, saltemos unos años y ya la universidad. Cuando usted como estudiante de pedagogía en castellano, ahí viene otro momento importantísimo, realmente importante. Este grupo Trilce. ¿Qué nos puede hablar de su nacimiento? ¿Cómo nace esta agrupación? ¿Qué los motiva? Porque obviamente ya había una motivación, ¿verdad? Pero ¿qué los lleva a crear esta revista, esta agrupación primariamente, y la revista, que es una revista que tiene vigencia hasta hoy día? Mire, si hablamos de la universidad, debo recordar que la universidad para mí comenzó en Temuco. En Temuco la Universidad de Chile había fundado el primer colegio universitario en el país. Era una manera de descentralizarse. Entonces, en estos colegios había muchas carreras de pedagogía. Y yo me fui ahí a estudiar pedagogía en castellano. Lamentablemente o felizmente, esta carrera se interrumpió y para compensarnos a nosotros, los alumnos de los cursos que se interrumpieron, nos mandaron a Valdivia, lo que fue la maravilla de las maravillas para mí. Nos mandaron a una de las ciudades más intensamente cultas del sur de Chile y tal vez de Chile. Valdivia fue un renacimiento prácticamente. Ahí había orquesta, había ballet, había teatro, pero no había grupos de escritores. Entonces, en Temuco había nacido en mí una admiración decisiva a un poeta peruano que se llama César Vallejo. Yo tenía amigos que lo conocían muy bien, que lo recitaban en las madrugadas, en la lluvia y el viento de Temuco. Eran un poco locos con este cariño que le tenían a Vallejo. Hablaban y lo leían y lo sabían de memoria, en fin. Y yo quedé también subyugado por la figura de este gran poeta peruano. Y no solo por su poesía, también por la figura de este hombre tan especial, que era nacido del producto de dos culturas. Él tenía abuelos aborígenes y tenía abuelos sacerdotes españoles. Entonces, él era un ser producto híbrido de dos culturas. De ahí que algunos libros suyos, en fin, son una lucha fuerte por la palabra. Él busca la manera de poder decir sus cosas entre medio de una cultura de fuertes raíces indígenas y de fuertes raíces españolas. Bueno, Vallejo fue en ese momento para mí el gran poeta, el gran descubrimiento. Y llegué a Valdivia con la decisión de fundar un grupo de poesía. Por eso le digo que la revista Trilce y mis trabajos poéticos universitarios comenzaron en Temuco. Y cuando llegué a Valdivia, a la Universidad Austral, ya llegué, como le decía, con la decisión de formar un grupo Trilce, el grupo Trilce, que así se iba a llamar sin ninguna duda. Busqué a los alumnos de la universidad que escribían, eran 3 o 4, los invité, los reuní y fundamos el grupo Trilce exactamente el 25 de marzo de 1964. Este grupo, bueno, tuvo una vida feliz, confusa, plena, intensa, y murió naturalmente el 11 de septiembre de 1973. Hasta ahí duró el grupo Trilce. Digo esto porque hay mucha majadería en algunos medios que hablan del grupo, algunos dicen que son todavía del grupo Trilce. El grupo Trilce no existe. Existió, como les decía, hasta
el 11 de septiembre de 1973. Fue una de las tantas víctimas. Es un grupo parte de los desaparecidos de Chile, por decirlo de alguna manera. Lo que sigue después es la revista, algunos centros culturales que se han creado en Chile, pero también en Europa. En París, por ejemplo, se creó el Centro Cultural Trilce, que hizo muchas cosas. Tuvimos colaboraciones legendarias, como el propio Julio Cortázar, que fue amigo de este grupo cultural Trilce, en fin. Pero como revista, como centro cultural, como una idea de Trilce que todavía se mantiene en varios lugares. Pero como grupo dejó de existir en ese momento que le digo. Qué bien saber eso. Don Omar, ¿cómo define usted? Usted pertenece a la generación de los años 60, de la poesía que le llaman la poesía de la diáspora. ¿Cómo define usted la poesía y la influencia y la relevancia de esa generación de la cual usted es parte importantísima, un gran representante de esa época? Mire, nos llamaron la generación o promoción de los 60, en relación a los años en que la mayoría de nosotros comenzamos a publicar. En esta promoción o generación o grupo hay poetas como Gonzalo Millán, lamentablemente fallecido, Floridor Pérez, también fallecido, Jaime Quesada, que es un gran académico que dirige la Fundación Gabriela Mistral, Manuel Silva, Premio Nacional de Literatura, Oliver Welden, un gran poeta que ahora vive en España, todavía felizmente lo tenemos con nosotros. Esta generación o esta promoción que se llamó de los 60 fue llamada también posteriormente la generación diezmada o la generación de la diáspora, la generación que prácticamente desapareció con el golpe de Estado. Esa generación se dispersó a varios países del mundo. En Chile quedaron algunos, muy pocos, pero ya como generación fue silenciada. Había una especie de decisión de la dictadura, según la cual todo lo que había antes no servía, y ellos eran una especie de adanes en todo sentido, tanto de la política, de la economía, de la cultura, en fin. De este modo nosotros como generación desaparecimos totalmente. Muchos poetas, incluso poetas mayores, decisivos en la historia de la poesía chilena, para ellos, para la sociedad cultural de ese entonces, no existían, no estaban. Enrique Lin, Jorge Teillier, Efraín Barquero, muchos otros de la generación inmediatamente anterior a la nuestra. Dejamos pues de existir como generación poética. En Chile en ese tiempo, en verdad no existía, no pasaba nada con nosotros. Habían quedado algunos libros e incluso en prensa, en la legendaria editorial Quimantú. En Quimantú había libros de Floridor Pérez, de Gonzalo Millán, mío, un libro mío también, pero todo eso fue destruido. Fueron destruidos los libros, pero también la memoria nuestra. Todo lo cual lleva a cuestiones ya mucho más confusas e incluso un poquito dolorosas, que no tenemos tiempo para hablar ahora, pero la reinserción nuestra como generación fue muy complicada, muy difícil y casi infructuosa en momentos posteriores. Así es. Don Omar, hay un poeta, escritor y comentarista que tiene un par de preguntas para usted. Querido amigo poeta Omar Lara, me invitan a formularte 2 preguntas en este programa. La primera que quiero hacerte
¿Qué influencia tuvo para ti tu abuelo Juan, ese campesino y carpintero que te hablaba con su silencio? Y la segunda es que en los papeles de Areca Yun tienes unos versos primordiales que dicen: y no somos nostálgicos, y si somos nostálgicos, lo somos del mañana, no de ayer. ¿Cómo funciona eso en tu poesía? Gracias, amigo. Mira, mi abuelo Juan Mendoza fue uno de los hombres más sabios que yo escuché, que yo conocí. Mi abuelo tenía la enseñanza primaria además en el campo, lo que contiene una serie de falencias en cuanto a cuestiones de educación. Pero recordemos que en Chile, hasta el año 1929, se enseñaba latín en todas las escuelas primarias del país. Se enseñaba latín. Así que mi abuelo de repente me tiraba un latinazgo, porque él había tenido clases de latín. Es una cuestión tremendamente sorprendente, fascinante, así era. Y sí, había un privilegio de algunas materias, como las matemáticas, aún en las precarias escuelas primarias de Chile. Yo creo también que mi abuelo fue un autodidacta. Mi abuelo era carpintero. Hizo unas casas preciosas. Todavía en Imperial hay una casa que está a la entrada de la ciudad, a la izquierda, que fue una casa de tejuela que él hizo. La tejuela, que es una madera noble, con mucha duración. Claro, la casa está envejecida y semi-destruida, pero funcionó como casa hasta hace algunos decenios y funcionó muy bien. Era una casa bellísima. Recuerdo que yo tenía un tío que era arquitecto. Este tío le pedía consejos y lecciones a mi abuelo sobre algunos proyectos que tenía él de construcción. Yo decía que mi abuelo fue un poeta del silencio, hablaba muy poco. Su manera más elocuente de comunicarse conmigo era poniéndome la mano en la cabeza o en un hombro, o haciéndome alguna advertencia cuando yo me metía en su trabajo y le perdía las escalopas, el serrucho, en fin. Yo recuerdo a mi abuelo y recuerdo una historia que contó José Saramago, el gran portugués, cuando recibió el premio Nobel. Y esa historia de Saramago yo prácticamente la instalo en mi propia historia y en la propia personalidad y vitalidad de mi abuelo y de mi familia. Saramago contaba que en su familia eran muy pobres, eran campesinos pobres y en el invierno, por ejemplo, ellos echaban adentro de la casa una oveja o dos ovejas para tener el calor de esos animales, porque no tenían otra manera de tener calefacción, ¿no? No había calefacción, no había, era muy cara la leña, en fin. Entonces ellos calentaban sus pies y su cuerpo con la compañía de ovejas, que tienen su lanita muy cálida. Contaba esto, ¿qué es lo que quería decir? Cuando su abuelo estaba a punto de morir, salió al patio en la noche y abrazó a todos los árboles que él había plantado, que había cuidado desde su niñez para despedirse de ellos. Es una historia tan conmovedora, tan fuerte, que yo, siempre que la recuerdo quedo impactado y la asocio muy naturalmente a las historias con mi abuelo, también de una familia muy precaria económicamente y que sostenía gestos
de mucha dignidad y de mucha humanidad, a pesar de todo, ¿no? Eso sobre mi abuelo. Sobre el verso aquel, son versos de un poema de combate, de un poema casi político. Yo hablo de los compañeros míos que fueron asesinados en el tiempo de la dictadura. Fue un poema que leí en la inauguración de un monolito en la Universidad Austral que recordaba a los 13, 14 o 15 estudiantes de la universidad que habían sido asesinados por la dictadura, varios de los cuales eran amigos míos. Estaba Alexis Kraus, por ejemplo, que era de Concepción, compañero mío en la escuela de castellano. Estaba René Barrientos, un prácticamente hermano mío, músico y poeta. Ellos estaban entre los fusilados en el momento. El poema que yo leí ahí, que era un discurso en verso, tiene que ver con un poco con la arrogancia tal vez de no permitir que todo eso nos derribe y nos derrumbe definitivamente. Cuando digo aquello de que somos nostálgicos del mañana y no de ayer, quiero decir con eso que la esperanza debe prevalecer. Tengamos un recuerdo imperecedero de lo que viene, no de aquello que prácticamente nos destruyó, pero que no debe seguir destruyéndonos. Es un llamado a la esperanza fundamentalmente. La nostalgia, la bondad, el amor, esos sentimientos tan fuertes, tan profundos del ser humano, son los que deben salvar los momentos de catástrofe. Tal vez fue una de las cosas que quise decir. La poesía da para interpretación, ¿verdad? Más allá de lo de que el escritor entregue, cuando ya se lee, viene un diálogo con el que está leyendo. Y está la interpretación. Y yo quiero preguntarle por 3 personas, que usted me hable escuetamente de aquellas personas, que es el compositor Luigi Nono, el escritor Graham Greene y el otro escritor Juan Carlos Onetti. Luigi Nono y a Graham Greene lo conocí en Chile. Ocurre que el año 1971, en los comienzos del gobierno de Allende, había toda una historia estructurada, manejada, difundida por la derecha económica y política de Chile. Entre otras cosas, que los comunistas estaban comiéndose a los niños, que asaltaban los conventos, que violaban a las monjas, etcétera, etcétera. Esto que parece un chiste era verdad. De eso se hablaba. Y muchas otras cosas en ese ámbito. Entonces Allende ideó una manera de desescalar todas esas falacias que se estaban montando en contra de su gobierno e invitó a varias decenas de personalidades culturales del mundo entero para que vinieran aquí a Chile, para que miraran, para que hablaran con quienes quisieran y después contaran lo que habían visto. Bueno, uno de ellos fue Graham Greene. Era un escritor que yo admiraba ciegamente, había leído todos sus libros, había visto algunas películas que se habían inspirado en sus libros, El americano quieto, por ejemplo, Apocalipsis Now. Es un escritor extraordinario, católico, no era precisamente un escritor de la izquierda política. ¿Quién se ocupó de guiar a Graham Greene en el país? Graham Greene no quería mucho diálogo con la gente. Él quería mirar el país, mirar los barrios, mirar el campo, mirar los ríos, mirar los lugares en que la gente transcurría su vida. Y quiso ir al sur de Chile, y quiso ir precisamente a Valdivia.
La periodista, que era la Cicerone de Graham Greene, era muy amiga mía. Y ella sabía de mi admiración enorme por este escritor. Y a pesar que Graham Greene no quería tener mucho contacto con gente, él era muy reservado, este escritor. Me llamó y me dijo, mira, hablé con Graham Greene y él está dispuesto a reunirse contigo. Incluso vamos a llegar justamente el día del cumpleaños de Graham Greene. Así que búscate un lugar en Valdivia para que almorcemos juntos. Yo busqué un lugar y al final, no sé si acertada o desacertadamente, elegí un restaurante muy famoso, pero muy popular, que hay en Valdivia, que se llama el Guata Amarilla. El Guata Amarilla, famoso por sus asados sobre todo, donde se jugaba la rayuela, y estaba al lado del río. Era un lugar muy hermoso. Y ahí fuimos a almorzar con Graham Greene. Bueno, lo miré, lo escuché, gocé su presencia durante 2 o 3 horas que duró ese almuerzo. No más. Fue simplemente el hecho de compartir una mesa con él, una copa de vino, de repente una conversación, por supuesto. Pero fue un regalo inesperado. Con Luigi Nono fue otra cosa. Luigi Nono es un gran compositor italiano, falleció no hace mucho. Un gran compositor dodecafónico, en fin, esta música nueva, esta música que partió después de Stravinsky, por ejemplo. Llegó Luigi Nono a Valdivia y me designaron a mí como su Cicerone. Luigi Nono quería ver el campo, hablar con la gente del campo. Así que pasamos una semana visitando aldeas rurales, visitando rucas, mapuche, y por supuesto conversando mucho. Para mí fue una experiencia, como usted ve, inolvidable, que todavía la recuerdo con mucha pasión y mucha ternura además. Luigi Nono era un tipo muy tierno. Y además, él había sido amigo de los grandes escritores y figuras del arte europeo. Había sido amigo de otro escritor que yo leía mucho y que admiraba mucho, que se llama Cesare Pavese. Había sido amigo íntimo de él. Era amigo de Pasolini, era amigo de Salvatore Quasimodo. En fin, una personalidad cultural que uno nunca ve 2 veces. Pero además, una cosa que no supe en ese momento, que la descubrí hace poco, o después, es que él era yerno del compositor que se llama Arnold Schoenberg, que tiene, entre otras cosas, una obra que yo escuchaba en esos tiempos, día y noche, y que me había originado el odio de todo el mundo, porque era una música muy, muy extraña para la gente, que es La Noche Transfigurada. Schoenberg es el autor de esta obra que para mí es extraordinaria. Incluso yo escribí un largo poema que se llamaba La Noche Transfigurada. No supe en ese momento, lamentablemente, que Luigi Nono se había casado con Nuria Schoenberg, la hija de este compositor. La hija, exactamente. Bueno, esa fue mi historia con Luigi. Y con Juan Carlos Bonetti, otro escritor que yo admiraba profundamente. Había leído todos sus libros. Me encontré con él en La Habana, en un evento, como se dice, de premiación del concurso Casa de las Américas. Él era la gran figura de ese encuentro. Y yo pude allegarme a él cuando hubo una oportunidad en que yo le hablé de los libros, de sus libros, que yo los conocía todos. Entonces él quedó un poco sorprendido que este jovenzuelo, yo no era tan joven, pero tenía una fascia de niño todavía, supiera tanto de su obra.
Y así nos hicimos, creamos un vínculo, tanto que cuando nos fuimos a trabajar como jurado a la isla de Pinos, o a la isla de la Juventud que se llama, él pidió que la cabaña que debían compartir dos jurados, la cabaña suya pidió compartirla conmigo. De modo que estuve con él una semana durmiendo en la misma cabaña, conversando, bebiendo los exquisitos rones que nos daban los cubanos, fumando y conversando. No mucho, porque Juan Carlos Benítez también es un hombre muy reservado. No le gustaba mucho hablar. Lo que para mí no era ninguna tragedia, porque yo también soy una persona de pocas palabras, ¿no? Pero ahí estábamos los dos, fumando, tomándonos una copa, él en una cama, en un rincón, yo en el otro rincón, viviendo una semana y gozando de su maravillosa sabiduría. Sí, han sido de las personalidades más entrañables que yo he conocido y con las cuales he compartido una que otra velada. Gracias por compartirnos esas personas, don Omar. Violeta Cáceres tiene pregunta para usted. ¿Qué tanto ha quedado en la poesía del sur de Chile? Así como Neruda tiene, ¿no es cierto?, su poesía, sus escritos con ese sur exuberante, Jorge Tellier y tantos otros. Fuera de Nogualwe, que es el lugar de origen, y habiéndose también impregnado de una cultura europea, ¿no es cierto?, que son otras vivencias. ¿Qué tanto hay del sur de Chile en la poética de Omar Lara? En algún trabajo que yo escribí o en alguna entrevista que me hicieron, yo dije que en Imperial, y el Imperial comprende, por supuesto, lo que es Nogualwe, lo que es mi infancia, lo que son mis primeros estudios. Yo decía que ahí está todo, que ahí está la clave de lo que yo he escrito desde entonces. Algunas veces uno dice algunas cosas, tal vez sin pensarlas mucho, pero después esas respuestas y esas reflexiones te van llenando de sentido. Y uno se da cuenta por qué dijo eso, aparentemente dicho sin mayor reflexión. Pero por algo uno dice esas cosas. Y sí, bueno, de ese sur de Chile queda mucho. Este es un sur de Chile que nos entrega no solamente la huella de la gente que ahí vive, sino aquella literatura que ha nacido ahí. Yo cuando pienso en Neruda, por ejemplo, pienso mucho en una novelita que él escribió y que para mí me parece una obra de extraordinario interés. La gente no la considera mucho, pero yo cada vez que la leo y sigo leyéndola, me quedo maravillado por la intensidad de los personajes, del paisaje que describe sin decir mucho del paisaje. Estoy hablando del habitante y su esperanza. El habitante y su esperanza. No digo recomiendo la lectura, porque podría ser una invitación tal vez arriesgada, pero yo a mí me la recomiendo cada vez que puedo. Y además, esa novela transcurre en Puerto Saavedra. Es el Cantalao de Neruda. Muchos dicen que Cantalao es Isla Negra, nada. Cuando Neruda escribió esta novela no tenía idea de Isla Negra, de Valparaíso, de nada. Él la escribió pensando en Puerto Saavedra. Ese es el mar embrutecido que él describe en la novela. Una novela llena de encanto y por supuesto llena de poesía. Sus personajes prácticamente no hablan mucho. El personaje central de la novela se sienta al lado de un portón esperando que tal vez aparezca la muchacha que él ama desde la puerta de su casa y de un paseo.
no sabe si va a salir, pero él está ahí, viviendo sobre todo en el recuerdo de esa figura que alguna vez vio y que sin duda va a seguir viendo y con la cual también tiene una relación. Pero esa relación no se muestra activamente en la novela. Se van intuyendo muchas cosas. En esta novela están ahí los abigeos, por ejemplo, los ladrones de animales, el mar embravecido que describe él. El lugar se llama Cancalao en la novela, pero es sin ninguna duda Puerto Saavedra. Y la poesía es como la mala hierba, Violeta, crece y crece, y en el sur siempre habrá poesía, y en todas partes, sin ninguna duda, porque la poesía es una manera de convivir, una manera de ver las cosas. Es una mirada, fundamentalmente una mirada. Hay mucha gente que tal vez no sabe que es poeta, pero no importa, son poetas sin saberlo, como lo era mi abuelo, ¿no? Que nunca tal vez dijo la palabra poeta, pero los gestos, los ojos, la mano, todo lo que hacen para relacionarse con las cosas, con su geografía, con su historia, es poesía. Nicolás tiene pregunta para usted, don Omar. Hola Omar, qué gusto estar juntos nuevamente. Muchas gracias por todo lo que has contado. Nos vimos en la Universidad de Concepción la última vez, me parece. Sí, estuvo muy interesante esa lectura. Me parece que estuvo... Con algo. Sí, sí. Omar, me gustaría hacerte dos preguntas. Una pregunta tiene que ver con la poesía lárica. Tenemos la oportunidad de tenerte en este programa. Es un privilegio poder contar con tu voz, con tu verbo, con tu experiencia y con la manera en cómo tú vas delineando, ¿no es cierto?, tu propia biografía y cómo vamos viendo el emerger de la poesía en diferentes espacios. Y me llama mucho la atención, pensaba con la pregunta de Tulio, en Telier, pensaba en Crónica del Forastero, pensaba en la poesía del sur como este resguardo también de una sabiduría, de un conocimiento de la ensoñación natural, de la ensoñación con la naturaleza. Y en tiempos de ecocrítica, ¿no es cierto?, donde cada vez están puestos los ojos con más fuerza en aquellos mensajes que están impregnados en los verbos de los poetas del sur y de las poetas del sur. ¿Cómo ves tú esa influencia, ¿no es cierto?, que el mismo Telier, en Crónica del Forastero, en el prólogo, ¿no es cierto?, hace una conexión con Rilke, la poesía lárica no solamente como una poesía de un lugar, sino también en oposición a esta gran fuerza devoradora, imperial, ¿no es cierto?, de la megalópolis, de la manía del poder, de la destrucción, de la explotación de la naturaleza. ¿Cuál crees tú que es qué tipo de mensaje está inscrito en la poesía del sur, tú que pudiste conocerla y que puedes conocerla con tanto detalle? Y la otra pregunta era por la poesía rumana. ¿Cómo es en ese enfrentamiento, ¿no es cierto?, bilingüe de distintas formas del verbo y del nombrar y de la historia y de los cuerpos que habitan los lugares? ¿Cómo la poesía rumana influyó en tu poesía después de volver? Bueno, son dos intensísimas preguntas, Nicolás. En una ocasión en Chillán, siendo yo un jovenzuelo imberbe, me presentaron como el creador de la poesía lárica. Como soy Lara, pensaron que lo de lárico venía de mí, pero no. No sé si en algunos aspectos, de alguna manera todos somos láricos en el sentido de propender a un regreso a nuestros orígenes, al fuego del hogar primitivo, a la mirada tranquila y apacible e ingenua un poco de nuestros primeros tiempos. Yo no sé si la poesía lárica, como la originaba Jorge Tellier, tiene todavía
una permanencia en los jóvenes poetas que han surgido en estos tiempos. Yo creo que los motivos, los temas, los asuntos incluso, que originan la poesía que se escribe en este momento, está más bien desperfilada de aquellos elementos, de aquellos conceptos que utilizaba Jorge para referirse a su poesía. Ahora, por supuesto, claro, en la poesía de Jorge está la presencia, tú decías, de Rilke, de muchos otros franceses también, Michaud, François Villon, porque tal vez el más apetecido por los poetas líricos chilenos. Pero digamos que la poesía de Jorge, si bien conlleva fundamentalmente estos elementos de la llamada poesía lírica, se trascendentaliza en los temas que él sabe tratar con tanta gracia, con tanta finura, con tanta fuerza e inteligencia. La poesía de Jorge, por ejemplo, y casi paso con esto a la segunda pregunta, fascinaba a los poetas rumanos. Tanto, pues yo traduje varios poemas de Jorge al rumano y se publicaron en revistas rumanas. Pero también tradujimos un libro de Jorge Teillier con un poeta de una enorme trascendencia y prestigio que se llama Marin Sorescu. Marin Sorescu es uno de los grandes poetas europeos de este momento. Charles mencionaba un premio que yo tuve en Madrid, el premio Fernando Rielo, que se llama Premio Mundial de Poesía Mística. Y fue justamente con un libro de Marin Sorescu, que se llama El Ecuador y los Polos. Marin Sorescu admiraba mucho la poesía de Jorge y tradujimos juntos, con la ayuda inestimable de Sebastián Tellier, el hijo de Jorge, tradujimos una antología de la poesía de Jorge. Lamentablemente, esa antología, que estaba ya camino de imprenta, interrumpió ese camino porque yo me fui de Bucarest a Madrid y no tuve cómo controlar que esa antología llegara a la editorial y por supuesto a la imprenta rumana. Y desconozco qué pasó, desconozco si se publicó o no. Tal vez no se publicó, pero si esa antología está todavía en algún escritorio de algún editor, de algún corrector editorial, es una buena pregunta, porque eso me hace comprometerme conmigo mismo y contigo a hablar con estas editoriales para que echen a correr este libro que sin ninguna duda va a causar revuelo en los lectores rumanos, que son grandes lectores de poesía. Mi relación con la poesía rumana, mi relación es tal vez, en primer lugar, con el idioma rumano. Yo usé el idioma rumano, lo aprendí a partir de la lectura de esos poetas, de la lectura además de los grandes poetas rumanos, muchos de los cuales, entre los contemporáneos, fueron amigos míos. Fueron amigos míos o fueron cercanos a mí, lo que me permitió trabajar con mucha efectividad sus textos, porque muchas dudas que yo pude haber tenido con algunos giros, con algunas figuras, con algunas metáforas rumanas, yo tenía la opción de conversarlas directamente con el autor. Y eso me ayudó mucho y eso me permitió hacer un trabajo de traducción de mucha, no sé si trascendencia, pero de mucha extensión. Yo creo que he traducido miles, y no exagero, miles y miles de páginas rumanas. Muchas de las cuales están publicadas en México, en España, en la misma Rumanía, en Perú, y muchas que todavía no se han publicado, pero que espero tener tiempo, ánimo y decisión para volver a ese trabajo y armar y rearmar algunos libros de poetas que deberían conocerse también.
ahora, fuera de los que ya he publicado, sobre todo en México. En México se han publicado muchos poetas rumanos traducidos por mí, y en España. La editorial Visor, por ejemplo, publicó un libro extraordinario, de un poeta extraordinario, que se llama Luchán Blaga, y el libro se llama La piedra habla. Es uno de los grandes poetas europeos del siglo pasado. Importante es su trabajo como traductor. Obviamente un gran aporte. Tenemos la segunda pregunta de Violeta, antes de ir ya dando fin a nuestro programa. Violeta. Omar, quiero volver a la revista Trilce, una hermosa revista con tantos años de vigencia. Sabemos, ¿no es cierto?, que cuando hay una institución detrás, las revistas permanecen, como Atenea en la Universidad de Concepción, o Quinchamalí, la Universidad de Biobío, la misma revista Mocha, que estuvo un tiempo acá en Concepción y ya desapareció. ¿Cuál ha sido este desafío para, cómo se las ha arreglado en el fondo, para en forma independiente mantener esta revista durante tanto tiempo? Lo que es una hazaña, y por lo mismo aprovecho de felicitar por esa vigencia de esta revista que ha permanecido en el tiempo. Lo primero voy a tener la arrogancia de decir, de recordar, que es que es la revista más longeva de poesía en Latinoamérica. No hay otra que haya resistido tantos siglos, tantos terremotos, tantos golpes, tantas frustraciones, tantas desgracias, etcétera, etcétera. Pero también ha resistido, o ha podido resistir eso con la alegría de mantenerla. Es un desafío sobre todo alegre, juguetón, tranquilo, que se hace con la gracia de la colaboración de mucha gente. Como tú dices, es una revista sin apoyo institucional. La he presentado 2 o 3 veces al fondo del libro, pero no ha merecido ni la atención ni el interés. Me piden, por ejemplo, que haga una maqueta. Hay 80 revistas publicadas. ¿Qué más maqueta quieren? ¿No? Entonces, es una especie de chiste, que yo lo digo ahora también sin resquemor, pero lo digo porque no está de más decir que los concursos en el país nuestro son concursos muy poco amables. Ponen una serie de trabas, de restricciones, de trampas que impiden que un proyecto, por ejemplo, llegue con dignidad a las manos y a los ojos de quienes lo evalúan. Pero la verdad es que no me importa, la revista se ha mantenido, como te digo, a base de juego, a base de colaboraciones, a veces inesperadas, en fin. Y cada vez, esto lo recordaba yo cuando nos dieron el premio de la Academia Chilena de la Lengua, que cada vez yo digo que este es el último número de la revista. Lo dije la primera vez, creo, en un festival de poesía en México, en Monterrey. Entonces hubo un homenaje ahí a varias revistas americanas, hispanoamericanas de poesía, algunas muy legendarias y muy trascendentales. Entonces yo dije ahí, en ese festival, y seguramente el número que yo estaba mostrando en ese momento iba a ser el último número de la revista, porque dije yo, estoy cansado. Además es casi obsceno que una revista de poesía dure tanto tiempo, no puede ser. Hay que pararla de una vez. Bueno, pero llegué al hotel y lo primero que hice fue llamar y escribirle a Juan Eple para recordarle que tenía que ocuparse de un número dedicado a Juan Gelman, que estábamos haciendo en ese momento. Y así sigo jugando, cada vez digo, no, este es el último número. Pero después viene esa gracia que yo te digo, ese juego de permanecer en este escenario
que es muy entretenido. En este momento tenemos un equipo de colaboración muy interesante. Y tenemos una cosa también extraña y también juguetona, que es el concepto de socios cooperadores. Estos socios cooperadores hacen un aporte anual o mensual que los transforman de inmediato en suscriptores permanentes, suscriptores de honor de la revista. Y así hemos hecho la revista y así seguiremos haciéndola. Acaba de salir un número y ya estamos preparando el próximo, que estará dedicado fundamentalmente a la gran poesía vanguardista hispanoamericana, con trabajos sobre Oliverio Girondo, sobre Pablo de Roca, sobre Martina Adán, un gran poeta peruano, etcétera, etcétera. Entonces, no nos afligimos por la desatención de los organismos oficiales. Ojalá tuviéramos su colaboración, sería maravilloso. Pero no la tenemos hasta ahora, pero la revista saldrá hasta cuando pueda y quiera, sin mayor dramatismo. Y sí, yo creo que es una tarea que yo tengo tal vez para siempre. Yo creo que voy a estar en mis últimos minutos de vida corrigiendo y haciendo los últimos escarceos con la imprenta para que la cosa siga bien. Es parte de mi vida. Sin duda la autogestión en estos proyectos que logran mantenerse en el tiempo es producto de un gran equipo colaborativo. Eso no cabe la menor duda. Y el riesgo es que si en alguna oportunidad fuésemos favorecidos, digo fuésemos porque muchas veces he postulado proyectos que no pasa nada, favorecidos por esta entidad estatal, tal vez allí muere el proyecto. Por lo tanto, es bienvenido que se siga realizando de esta forma, cueste lo que cueste, pero en el fondo es un aporte. Omar, estamos llegando al final de nuestro programa. Le voy a hacer una última pregunta que me la soplaron por ahí y me dijeron, pregúntale a Omar lo siguiente, porque ese ha sido un sueño que él tiene y cuándo lo va a concretar. Antes de despedirnos, ¿ya? Es que cuando veremos la luz de ese encuentro de escritores cocineros. Ay, cuando tengamos a mano una cocina a leña, que este encuentro sería en una casa, ojalá de campo, y con cocina a leña. Cuando tengamos los recursos para hacerlo, porque este encuentro va a exigir muchos elementos para la cocinería, vinos adecuados al plato que se va a servir, en fin. Este es un sueño con el que yo he hecho soñar a muchos amigos escritores. En Rumanía, por ejemplo, estaban locos con esta idea del encuentro de escritores cocineros. En España también. Voy sembrando este sueño. Queda ahí, tal vez no pasa nada, pero es bonito que nos detengamos en algún momento a pensar en cómo podría ser este sueño. Interesante, bueno, tal vez por ahí surja alguien que abra su casa, abra su cocina, la dote de una buena cocina en línea, de una buena olleta, ¿verdad? Para poder freír sopaipillas, hacer un vinito navegado. Y bien, viendo nomás, hemos llegado al final y quiero entregarle estos minutos que quedan para una lectura poética que usted nos regala de su trabajo y darle las gracias por su tiempo, por habernos regalado este tiempo y toda esta historia que en parte hemos conocido, porque es imposible en una hora resumir, pero lo dejamos a usted con la pantalla para que pueda entregarnos su poesía. Tal vez no lo hablamos, pero de alguna manera surgió de la conversación el hecho de que, bueno, creo que usted lo dijo, Charles, que podríamos distinguir tres etapas, tanto en la
vida de la revista como en mi propia creación. Entonces yo voy a leer algunos poemas, algunos que corresponden a lo que podría ser mi primera etapa adolescente, después un poemita breve escrito en el exilio y después un poema escrito a mi regreso a Chile. Los primeros dos muy breves, uno se llama Poderío. Atravesamos muros y vemos debajo del agua. Hablamos con seres de otras edades y adivinamos el porvenir. Encontramos una aguja en un pajar y la perdemos. Oh Dios. Asedio. Mira donde pones el ojo, cazador. Lo que ahora no ves ya nunca más existirá. Lo que ahora no toques, enmohecerá. Lo que ahora no sientas, te ha de herir algún día. Eso era la adolescencia de mi poesía. Y este es un poema que escribí en un viajecito que hice estando en Rumanía. Fui unos días a Yugoslavia, el país vecino, tomé unas notas y de esas notas salió este poema que se llama En un tren yugoslavo. A mi lado hablan los hombres dulces y agredidos. Fumamos y el humo nos une. No entiendo qué dicen, pero cruzan las manos en un gesto que me es familiar. Durante varias horas nos ha acompañado un pequeño río de grises y duras aguas. Quisiera saber cómo se llama. ¿Cómo se llama este río? Sonríen. ¿Cómo se llama este río? Sonríen. Este río se llama sonrisa. No hubiese podido irme sin saber su nombre. Y un poema de regreso que se llama En el futuro, madre. En el futuro, madre, yo estaré en el medio de la mar, como si me esperaran todos los peces invisibles y mudos, por debajo de olas y corrientes. Yo nadaré desnudo una vez más, con tu rostro marcándome las brasas, con tus menores gestos y demás. Yo estoy, madre, mirándome en ti misma. Este nadar en ti ya lo sabía, pero repito tanto y tanto gesto en las más submarinas y espasmódicas tormentas del venir y del viniendo. Yo tiro de esa soga y tú la guardas en tu mano más suave de palmera, de coligüe, de sauce, de junquillo. Nado, madre, en la nada. Nado y nada. Eso sería salvo. Muchas gracias, Omar. Gracias nuevamente por compartir con nosotros, poder conocerlo y entregarle a nuestros televidentes, telespectadores, parte de su trabajo, su trayectoria. Agradezco a nuestros panelistas, Nicolás Barrida y Violeta Cáceres, y nos despedimos de usted y muchas gracias, don Omar. Gracias a ustedes, Charles, por esta reunión tan cálida, tan emotiva. Le agradezco a usted y gracias a los amigos que participaron en esta mesa fraterna y con tanta poesía como debe ser. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y bueno, ha sido un verdadero privilegio contar con un escritor, un poeta de esta altura, don Omar Lara, y un privilegio para nuestro programa, y agradecemos su presencia, que se haya dado el tiempo y haya compartido con nosotros. Y cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a nuestras féminas heroínas, aquellas mujeres que semana a semana Violeta Cáceres nos comparte la historia de una de ellas. Y en este caso nos hablará de la primera mujer médico en Chile. Doña Eloísa Díaz Insunza es la primera estudiante de medicina en Chile y de la Universidad de Chile. También es la primera médico en Chile y en América del Sur. Para poder estudiar tuvo que hacerse acompañar de su madre para asistir a las clases y permanecer tras un biombo. Entonces ella estudió gracias a el decreto Amunátegui, ¿no es cierto?, que se entregó en 1877. Este decreto decía lo siguiente: las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para obtener títulos profesionales con tal que se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres, cierro comillas. Entonces, para las mujeres de la época, el acceso a la educación superior fue este decreto. Ella se graduó el 3 de enero de 1887, 10 años después de la promulgación del decreto Amunátegui, y se gradúa como licenciada de la Facultad de Medicina y Farmacia. Ella nació el 25 de junio de 1866 y falleció en 1950. Fue una activista de la medicina social. Promovió políticas públicas, la vacunación, la prevención del ratiquismo y la tuberculosis, la creación de jardines infantiles, también la creación de consultorios para personas de menores recursos, en las colonias escolares y el servicio médico-dental. Entonces ella en 1881 y con solo 15 años rindió con éxito el examen de bachillerato de humanidades, tras lo cual ingresa a la carrera de medicina. Y en 1910 en Buenos Aires recibe el reconocimiento de la Mujer Ilustre de América. Ella cesa sus labores múltiples a los 60 años y en 1950, a la edad de 84 años, fallece en el Hospital de San Vicente de Paul en Santiago. Entonces, doña Eloísa Díaz es una de las primeras mujeres que tuvo acceso a la educación superior junto a 6 mujeres más, ¿no es cierto?, que abrieron estos campos para las mujeres en Chile. Es una mujer muy interesante de conocer, muy interesante de ahondar en todas sus propuestas, en todo lo que aportó a la medicina en Chile. Y brevemente hemos conocido la historia de doña Eloísa Díaz Insunza. Y para despedirnos, porque ya hemos llegado al final de nuestro programa, los invito a que nos traslademos a Viña del Mar. Vamos allí a la terraza de ese 25 piso en un edificio viñamarino donde nos espera René de la Fuente, quien nos deleitará con su música, que en esta oportunidad nos trae As Time Goes By, del compositor y letrista Hermann Hapfeld. Por mi parte, me despido de ustedes y Dios mediante los espero encontrar el próximo jueves.